Mi hermano se reía cada vez que su hijo hacía sufrir a su hermana. Menor decía que eran cosas de niños. Incluso se rió el día en que ese niño la empujó por las escaleras. Y ella terminó con el brazo fracturado, pero dejó de reírse cuando la policía se lo llevó detenido. Y mucho menos cuando, después de todo lo que salió a la luz, terminó perdiendo su trabajo. Para que entiendan cómo llegamos a ese punto, tengo que empezar desde el principio. Mi sobrino José tiene 12 años. Siempre fue el niño favorito de la casa. Mi hermano y mi cuñada lo consentían de una forma tan evidente que ya ni intentaban disimularlo. Su hermana, Lu, tiene 9 años. Es dulce, callada y demasiado acostumbrada a que nadie le crea. José podía romperle cosas, culparla, burlarse de ella o hacerla llorar, y sus padres siempre encontraban una forma de justificarlo. Si Lu se defendía, entonces la castigaban a ella. Conmigo era diferente. Cuando los niños pasaban un fin de semana en mi casa, José se comportaba mejor. Yo era más estricta y él sabía que conmigo no podía hacer lo que quisiera. La semana pasada, Lu ganó el primer lugar en un concurso de deletreo. Había estudiado durante días. Se sabía cada palabra, cada regla, cada detalle. Estaba emocionada. Sus padres apenas le prestaron atención. A mí, en cambio, me llenó de orgullo. Así que, cuando llevé a los niños a comprar el regalo de cumpleaños de José, decidí comprarle a Lu un peluche pequeño como reconocimiento. Era una forma sencilla de decirle: «Lo hiciste increíble». José eligió un videojuego que llevaba meses pidiendo. La fiesta fue al día siguiente. Cuando llegué a la casa de mi hermano, encontré a Lu castigada en su habitación. No le permitían salir. No podía participar en la fiesta y las 2 amigas que había invitado fueron enviadas de vuelta a sus casas. Me pareció exagerado, así que pregunté qué había pasado. Me contaron que Lu y José habían discutido por el control remoto de la televisión. Después de eso, José fue a la habitación de su hermana, tomó el peluche que yo le había regalado y lo destruyó delante de ella. Le dijo que no se lo merecía. Lu gritó, lloró, se desesperó, y mi hermano decidió que el problema era ella. La obligaron a recoger los pedazos del peluche y tirarlos a la basura mientras seguía llorando. Luego la castigaron por hacer un berrinche. Lo peor es que esa no fue la versión de Lu. Quien me contó la verdad fue el mejor amigo de José. Me dijo que José había provocado todo y que, además, animó a sus padres para que castigaran a su hermana. Sentí una rabia que no puedo describir. Me negué a entregarle a José su regalo de cumpleaños. Le dije que no se lo merecía, no después de haber sido tan cruel con su hermana. Luego enfrenté a mi hermano y a mi cuñada. Les dije que estaban tratando a su hija de una manera despiadada. Les dije que estaban criando a un niño sin límites y destruyendo a una niña que solo quería ser escuchada. Mi familia se enfureció conmigo. Según ellos, yo había arruinado el cumpleaños de José. Pero algo dentro de mí ya sabía que lo del peluche no era el verdadero problema. Solo era la primera grieta de algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente llamé a mi hermano. Le dije que si Lu estaba causando tantos problemas, quizás sería mejor que se quedara conmigo unos días para calmarse. No era lo que realmente pensaba, pero necesitaba sacarla de esa casa. Fui por ella. Le compré un oso de peluche enorme, la llevé a comer y por primera vez en días la vi sonreír. Pero mientras ella sonreía, yo empecé a entender que necesitaba una solución mucho más permanente. Capítulo 2. La primera verdad, los días siguientes fueron un infierno. Me llevé a Lu a mi casa y esperé a que se tranquilizara. Cuando por fin se sintió segura, me senté con ella y hablamos. Lo que me contó me dejó helada. En esa casa pasaban cosas que yo no sabía. José la acosaba constantemente y mi hermano no solo lo permitía, sino que a veces se reía cuando ella lloraba. Meses antes, Lu se había fracturado el brazo izquierdo. En ese momento todos me dijeron que se había caído por las escaleras. Como ella siempre había sido un poco torpe, no dudé de la historia. Pero no había sido un accidente. José la había empujado por las escaleras como si fuera una broma, y mientras Lu gritaba de dolor, mi hermano se rió. Una vecina me confirmó lo ocurrido. Fue ella quien terminó llevando a Lu al hospital, porque mi hermano le gritaba que dejara de hacer escándalo mientras la niña no podía parar de llorar. Le pregunté a Lu si su mamá lo sabía. Me dijo que sí. Llamé a mis padres para preguntarles por ese incidente y por otros que Lu me había contado. Al principio esquivaron el tema. Dijeron que no sabían, que tal vez había sido un malentendido, que los niños exageran, hasta que mi madre admitió que sí sabía, y remató diciendo que eran cosas de niños. En ese momento dejé de verlos como mi familia. Solo veía adultos que habían decidido mirar hacia otro lado mientras una niña era lastimada. Pasé los siguientes días reuniendo todo lo que pude. Mensajes, fotos, testimonios de vecinos, conversaciones grabadas, cualquier cosa que demostrara lo que estaba ocurriendo. Después llamé a mi hermano y a mi cuñada y les pedí que fueran a mi casa. Les dije que tenían 2 opciones. O se ponían de verdad a proteger a su hija, o yo iba a mostrar todo. A sus amigos, a sus trabajos, a quienes fuera necesario. Mi hermano se enfureció. Intentó intimidarme, pero le señalé la cámara de seguridad de mi sala. Yo estaba temblando, pero no iba a retroceder. Les dije que podía acudir a las autoridades de protección infantil.
También les dije que, si de verdad no querían a Lu, podían dejarla conmigo. Podían seguir fingiendo que no existía, como ya lo estaban haciendo. Hablé rápido. Ni siquiera recuerdo todo lo que dije. Les prometí hacerme cargo de sus gastos básicos, de su ropa, de su comida, de su cuarto. De lo que hiciera falta. Mi cuñada empezó a llorar diciendo que yo quería quitarle a su hija. Eso me hizo estallar. Le recordé que durante años la había tratado como una carga. Mi hermano, en cambio, se quedó callado. Y ese silencio me dijo algo terrible. Lo estaba considerando. Al final dijeron que lo pensarían, pero Lu se quedó conmigo. Más tarde mi cuñada envió una nota de voz diciendo que podía quedármela. Mi amigo abogado me dijo que guardara ese audio como evidencia. Lu no preguntó por sus padres, ni una sola vez. Compramos pintura color lavanda y pintamos mi habitación de invitados para convertirla en su cuarto. Mis amigos comenzaron a ayudar con ropa, juguetes y cosas que ella pudiera necesitar. Yo intentaba no darle todo de golpe, porque entendía que para una niña que acababa de salir de una casa tan inestable, demasiados cambios podían ser abrumadores. Quería que sintiera cariño, no que sintiera que estaban intentando comprarle felicidad. Yo no tenía mucho dinero. Soy escritora freelance de novelas románticas y estaba intentando cambiar de carrera, así que mis ingresos no eran altos. Incluso consulté con el organismo de protección infantil de mi país para saber si había una forma legal de quedarme con ella de inmediato. Pero me dejaron claro que, con mis ingresos, sería difícil que aprobaran algo formal a mi nombre. Eso me frustró muchísimo. No porque no quisiera cuidarla, sino porque quería hacerlo bien. Quería que nadie pudiera venir después a quitármela por un tecnicismo. Aún así, estaba dispuesta a aceptar más trabajo, dormir menos y reorganizar toda mi vida si eso significaba darle estabilidad. Mis padres me llamaban para gritarme. Yo colgaba. La única persona de la familia que me apoyó fue un primo. Me dijo que, si las autoridades se involucraban y yo no podía quedarme legalmente con Lu, él y su esposa podían acogerla. Eso me dio un poco de esperanza. Aún así, Lu estaba rara. A veces sonreía y parecía una niña normal. Otras veces se quedaba en silencio, mirando la nada. Me daba miedo pensar que en esa casa hubiera pasado más de lo que ella podía contar. Mi amigo abogado me recomendó una terapeuta infantil y reservé una cita para ella. En ese momento pensé que tal vez, con cuidado y paciencia, todo podía mejorar. No sabía que lo peor todavía no había llegado. Capítulo 3. Una calma frágil. La gente que conoció la historia empezó a escribirme con mensajes de apoyo. Muchos ofrecieron enviar ropa, juguetes o incluso dinero para Lu. Fue abrumador, pero también me hizo sentir menos sola. Mis amigos ya estaban rodeando a Lu de cariño. Le compraron peluches, la llevaron a pasear. Le regalaron ropa y la trataron como una niña que merecía ser cuidada. Tenía varios peluches nuevos, incluido un oso enorme que le encantaba abrazar. También recibí ayuda inesperada de la madre de mi cuñada. Llegó a mi casa, habló poco, le preguntó a Lu si estaba feliz y me entregó algo de dinero. Dijo que seguiría ayudando. No hizo discursos ni intentó justificar a nadie. Solo se sentó, observó a Lu durante un rato y pareció entender, sin que yo se lo dijera, que la niña se sentía más tranquila allí que en su propia casa. No parecía una mujer confrontativa. Más bien era callada, casi tímida. Me pidió volver a visitar a Lu y acepté con una condición, solo si yo estaba presente. Los padres de Lu seguían sin llamar, pero José sí llamó. Sonaba como si hubiera estado llorando. Me pidió hablar con su hermana. No supe qué hacer, porque a pesar de todo seguía siendo un niño, y yo también lo había visto crecer. Le dije que podía hablar con ella por altavoz. Lu no se alteró. De hecho, habló con él durante un buen rato. José le contó sobre unos conejitos bebés y otras cosas sin importancia. Yo solo observaba su cara. Ella parecía tranquila. Quería creer que, con límites y ayuda, tal vez algún día los dos podrían construir una relación más sana. Después de todo, Lu seguía en esa edad en la que una niña quiere querer a su hermano, incluso cuando ese hermano la ha lastimado. Pero también sabía que no podía obligarla a perdonar. Mi único papel era protegerla y dejar que ella marcara el ritmo. También enfrenté a mis padres. Les dije que, si querían seguir teniendo contacto con su única nieta, deberían agradecer que ahora estuviera en un lugar seguro. Les recordé que José por fin tendría toda la atención de sus padres, que parecía ser lo único que siempre les había importado. Mi madre se quedó callada, y ese silencio me hizo sospechar que sabían mucho. Más de lo que admitían. Mi abogado organizó un examen médico urgente para Lu. No quiero entrar en detalles, pero lo importante es esto: no había señales de abuso sexual. Tenía moretones que aún no desaparecían y estaba el antecedente de la fractura del brazo. Pero nada más de esa naturaleza. El alivio fue enorme, aunque también me dio rabia sentir alivio por algo que ninguna niña debería tener que demostrar. Fue un alivio enorme, aunque el examen la dejó muy alterada. Después la llevé a comer helado y le permití ver 2 películas de Disney seguidas. Era mi forma de recordarle que, aunque el mundo adulto la había fallado, todavía podía sentirse niña. Por unos días, creí que estábamos encontrando un poco de paz, pero esa paz era demasiado frágil. Capítulo 4. La noche en que todo se rompió. Pasaron muchas cosas desde mi última actualización.
Pero hay una escena que no se borra de mi cabeza. Lu fue retirada de mi cuidado. Se la llevaron los servicios de protección infantil y la dejaron con mi primo. Ella me llamaba llorando porque quería volver conmigo, pero no me permitían tenerla en casa mientras investigaban unas acusaciones terribles. Todo empezó unos días antes. Lu estaba en mi apartamento viendo una película mientras yo trabajaba. De pronto se fue la electricidad. En mi país hay cortes programados, así que al principio no me preocupé demasiado. Mi computadora tenía batería y la dejé seguir viendo la película allí. Lo que no pensé fue que, sin electricidad, mis cámaras de seguridad tampoco funcionaban. Ese detalle, que en cualquier otro día habría sido insignificante, se convirtió en el hueco exacto que mi hermano necesitaba. Mi hermano había cortado la luz desde el interruptor principal. Luego entró por la fuerza. Alcancé a empujar a Lu hacia mi habitación y le dije que cerrara la puerta con llave. Mi hermano se lanzó contra mí. Me golpeó una y otra vez. Estoy convencida de que si mis vecinos no hubieran escuchado el ruido, tal vez no estaría contando esto. El padre de mi vecina entró corriendo porque la puerta había quedado abierta. Logró quitarme a mi hermano de encima mientras su hija llamaba a la policía. Yo estaba sangrando. Tenía la cara hinchada, llena de moretones, y no podía apoyar bien una pierna. Pero lo peor fue lo que mi hermano dijo cuando llegaron los policías. Afirmó que yo había secuestrado a Lu Pinti a mí, después dijo que yo había abusado de ella y de José. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Yo tenía audios y pruebas de que ellos habían dejado a Lu conmigo voluntariamente. Tenía la nota de voz de mi cuñada, mensajes, fotos y todo lo que había estado guardando. Pero las acusaciones ya estaban hechas, y para las autoridades era imposible ignorarlas. Aunque sonaran absurdas, tenían que investigarlas. Lo más doloroso fue enterarme de que José repitió esa mentira, como un loro, como si alguien le hubiera enseñado exactamente qué decir. Los policías notaron algo raro porque Lu no dejaba de aferrarse a mí y se negaba a irse. Aún así, el caso se volvió más complicado. Logré llamar a mi abogado. Él tomó el control mientras yo intentaba no derrumbarme. Tuvieron que llevarme al hospital. Antes de irme, entregué toda la evidencia que tenía. Fotos, audios, mensajes, testimonios. Todo. Yo estaba en shock, pero una parte de mí funcionaba en automático. Sabía que si soltaba la historia, aunque fuera por un momento, otros la iban a contar por mí, y probablemente la contarían mal. No quería dejar a Lu sola. Tenía miedo de que se la devolvieran a mi hermano. Al día siguiente, una mujer de protección infantil fue a verme. Me explicó que, debido a las acusaciones, debían retirar a Lu de mi cuidado hasta que la investigación terminara. Mi primo dio un paso al frente y la recibió en su casa. Mis padres se quedaron con José. Yo me quedé en mi apartamento, golpeada, asustada y con la sensación de que mi vida se había destruido en una sola noche. No podía dormir con la luz apagada. Me despertaba pensando que alguien había entrado otra vez. Una amiga empezó a quedarse conmigo porque yo ya no me sentía segura. Otra amiga consiguió un generador pequeño para que, si se volvía a ir la luz, las cámaras y algunas luces siguieran funcionando. Era una solución práctica, pero también una prueba de lo mucho que había cambiado mi vida. Ahora pensaba en electricidad, puertas y cámaras antes de pensar en descansar. Mis padres intentaron llamarme, pero no contesté. Mi hermano estaba en la cárcel por haber entrado a la fuerza y atacarme. Aún así escuché que mis padres pensaban pagar su fianza. Mi cuñada comenzó a decirle a todo el mundo que yo había abusado de sus hijos. Era una mentira, pero una mentira así no solo te acusa. Te marca. Lu estaba a salvo con mi primo. Eso lo sabía, pero todavía podía escucharla llorando cuando se la llevaron. Capítulo 5. La verdad sale a la luz unos días después. Recibí una pequeña buena noticia. La mujer de protección infantil volvió a mi casa y me dijo que, según toda la evidencia recibida y las entrevistas con vecinos y profesores, las acusaciones de mi hermano y mi cuñada no tenían fundamento. La evaluación psicológica de los niños también fue clave. Ni Lu ni José mostraban señales de haber sufrido ese tipo de abuso, y José terminó admitiendo que sus padres le habían dicho qué debía decir. Con eso, mi nombre empezó a limpiarse. Pero las consecuencias para mis sobrinos fueron enormes. Ambos niños fueron retirados permanentemente del cuidado de mi hermano y mi cuñada. Las autoridades incluso estaban considerando quitarles sus derechos parentales. La forma en que mi cuñada hablaba de Lu les pareció perturbadora. Y no me sorprendió. Yo misma había escuchado la frialdad con la que se refería a su propia hija. Por fin me permitieron visitar a Lu. Aunque con supervisión, no era lo ideal, pero después de días sintiéndome tratada como una sospechosa, poder verla sin que nadie me mirara como un peligro fue un respiro. Le llevé materiales para manualidades, pinturas y cosas para hacer pulseras. Antes de que se la llevaran, Lu y yo habíamos abierto una pequeña tienda en línea para vender diseños digitales que hacíamos juntas. Ella era muy artística y se iluminaba cuando podía crear algo. Por eso, verla dibujar con sus primas, hablar de colores y mostrarme sus diseños por videollamada me dio una paz que no esperaba. Ella estaba más tranquila. La vi sonreír junto a las hijas de mi primo. Eso me rompió el corazón de una manera extraña, porque la veía feliz. Y al mismo tiempo entendía que tal vez su mejor futuro no estaba conmigo. Mi primo y su esposa comenzaron a considerar adoptarla.
Tenían estabilidad, una casa con 2 padres, primas de su edad, y un entorno donde Lu podía sentirse parte de una familia. Ellos me dieron razones muy claras. No fueron crueles conmigo. Al contrario, fueron cuidadosos. Pero lo que decían tenía sentido. Lu necesitaba una casa donde no todo girara alrededor de una crisis. Me dolía admitirlo. Pero tenía sentido. Mientras tanto, mi hermano perdió su trabajo. No solo por el arresto, sino porque publiqué parte de la evidencia y etiqueté a personas de su entorno laboral. Mi familia me culpó por destruir su reputación. Mis padres aparecieron en mi casa furiosos. No preguntaron cómo estaba después de la agresión. No preguntaron si podía caminar bien, si dormía, si necesitaba algo. Solo querían decirme que yo había destruido la familia de mi hermano. Mi abogado estaba allí y los echó. Lo hizo con una tranquilidad que contrastaba con todo el caos. En ese momento agradecí no estar sola, porque yo todavía estaba demasiado rota para defenderme con firmeza. No voy a negar que disfruté un poco esa parte. También empecé terapia. Varias personas me hicieron ver que lo que ocurrió en mi apartamento no fue solo un susto. Fue un trauma. Yo seguía saltando con cualquier ruido. Dormía mal. Revisaba la puerta una y otra vez. Respecto a José, no sabía qué sentir. Entendía que era un niño y que había sido manipulado por sus padres. Pero una parte de mí no podía olvidar que repitió una acusación capaz de arruinarme la vida. Me decían que él también iba a necesitar a alguien de su lado. Yo lo sabía, pero no estaba segura de poder ser esa persona. Capítulo 6. José vuelve a mi puerta con el tiempo. Mi nombre quedó limpio legalmente. Pensé que eso me daría paz. Pero la paz no llegó de inmediato. Una tarde, después de una cita médica, encontré a José frente a mi edificio. Su escuela quedaba cerca de mi casa y había ido a buscarme. No quise quedarme a solas con él. Después de lo que había pasado, no podía ignorar el miedo. Le pedí a mi vecina y a su padre que se quedaran cerca. Y llamé a mi abogado. Sé que quizás suena exagerado llamar a un abogado por una conversación con un niño, pero después de una acusación como esa, una aprende a protegerse incluso de situaciones que antes parecían imposibles. José rompió en llanto. Me dijo que no quería seguir con mis padres. Me pidió quedarse conmigo, no lo dijo con exigencia como habría hecho antes. Lo dijo con una voz pequeña, agotada, como si ya no le quedara energía para pelear. Me contó que mis padres lo estaban culpando por todo lo ocurrido. Eso me enfureció. Nada de esto empezó por él. Empezó por adultos que no supieron criar, proteger ni poner límites. Mi abogado llamó a la trabajadora de protección infantil. Llegó en menos de una hora. Escuchó a José y luego habló conmigo en privado. Le dije mis miedos, mis dudas y la verdad. No estaba segura de poder cuidarlo después de la acusación que había repetido. Ella me explicó que, aún así, José parecía sentirse más seguro conmigo que con mis padres. El psicólogo infantil decía que estaba bajo demasiado estrés. Su rendimiento escolar había caído. No dormía bien. Estaba apagado. Mis padres, en lugar de ayudarlo, lo hacían sentir culpable por la destrucción de la familia. Pero José no había destruido esa familia. Los adultos la destruyeron mucho antes, cuando decidieron que un niño favorito podía hacer daño y una niña ignorada debía soportarlo. Así que José se quedó conmigo. Los primeros días fueron difíciles. Yo intentaba actuar normal, pero cuando él se acercaba para abrazarme, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Me apartaba. Un día lo encontré llorando por eso. Me sentí horrible. Le dije que lo amaba, pero que necesitaba tiempo. Él ya no era el niño ruidoso y desafiante de antes. Ahora estaba callado, con ojeras, cansado, como si la culpa le pesara en todo el cuerpo. Hablé de eso con mi terapeuta. Me dijo que José también había vivido su propio tipo de trauma, y que debía dejarlo entrar poco a poco. Empecé a mostrarle cariño otra vez, despacio, como antes. Y eso pareció aliviarlo. Él preguntaba por Lu. Quería verla. Pero por indicación de los terapeutas todavía no podían tener contacto. Le dibujó una tarjeta y yo la guardé para más adelante. Su psicólogo decía que José cargaba mucha culpa y no sabía qué hacer con ella. Lo llevé al cine para distraerlo. Era una película que había querido ver desde hacía tiempo, pero se quedó dormido casi toda la función. Antes, José habría hablado durante toda la película. Habría pedido palomitas, habría hecho comentarios sin parar. Verlo dormir sentado como si el cansancio le hubiera ganado al entusiasmo me dejó con un nudo en la garganta. Me preocupaba verlo así. Mientras tanto, Lu estaba prosperando con mi primo y su esposa. Al principio llamaba mucho, pero con los días las llamadas disminuyeron. Eso me dolía, aunque también me decía algo bueno. Estaba empezando a adaptarse. Mi primo y su familia la adoraban. Sus primas la querían. Ella estaba segura. Yo seguía con terapia. Mi pierna mejoraba y mi cara ya no parecía un mapa de moretones. Pero mi familia seguía fuera de control. Mi cuñada apareció en mi casa, y por eso empecé a considerar mudarme. Según ellos, yo había destruido una familia. Pero cada vez que escuchaba esa frase, pensaba en Lu llorando al pie de las escaleras, en José repitiendo mentiras que no entendía y en mi hermano entrando a mi casa para golpearme. Eso no era una familia destruida por mí. Eso era una familia mostrando lo que siempre había sido. La verdad era otra. Yo solo había dejado de guardar silencio. Capítulo 7. Nuevos comienzos. Las cosas siguieron moviéndose.
Aunque no de la manera que yo imaginaba, Lu se adaptó muy bien a la familia de mi primo. Cambiaron su escuela y comenzaron el proceso legal de adopción. Yo intentaba enviar dinero, pero mi primo me dijo que no hacía falta. Aún así, le compré una alcancía de Mickey Mouse para que empezara a ahorrar. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Quizá yo era un recordatorio de los peores momentos de Lu. Yo había sido su refugio, sí, pero también había estado presente en la etapa más dolorosa de su vida. Las denuncias, los exámenes, los cambios de casa, los adultos hablando de ella como si no estuviera en la habitación. Ella me quería, lo sé. Pero también me asociaba con la época en que todo se rompió. Y si alejarse un poco de mí la ayudaba a sanar, entonces tenía que aceptarlo. José también necesitaba un nuevo comienzo. Unos primos que vivían en otra ciudad se pusieron en contacto conmigo. Tenían un hijo de su edad y preguntaron si podían acogerlo. Conocían toda la historia y querían ayudar. Llevé a José a visitarlos 2 veces. Su terapeuta también habló con él. La idea era que pudiera empezar en una escuela nueva, lejos de los rumores, lejos de los compañeros que sabían lo que había pasado, y lejos de una familia que lo había usado como herramienta. Cuando le dije que tal vez podría ser adoptado, lo primero que preguntó fue si iría a una escuela nueva y podría hacer nuevos amigos. No preguntó por sus padres. No preguntó por recuperar su antigua habitación. No preguntó por su vieja vida. Solo quería saber si tendría otra oportunidad. Eso me rompió el corazón, porque entendí que eso era lo que más deseaba. Volver a empezar. José había cambiado. Estaba más callado, más triste. Extrañaba a Lu, pero no a sus padres. Lu también lo extrañaba, pero los terapeutas insistían en que ambos necesitaban sanar por separado antes de reencontrarse, así que empecé a prepararlo. Le enseñé a escribir cartas. Mi papá me había enseñado cuando yo era pequeña, y siempre me gustó. José también lo disfrutó. Escribió cartas para su terapeuta y prometió escribirme cuando se fuera. Yo, por mi parte, estaba en un lugar extraño. Cuando los 2 niños estuvieran establecidos, los terapeutas querían reducir mi papel en sus vidas para que pudieran crear vínculos sanos con sus nuevas familias. Era lo correcto. Pero dolía. Intenté postular a trabajos fuera del país. Quería irme, empezar de cero, respirar en otro lugar. Postulé a varios puestos para graduados, y durante unos días imaginé una vida completamente distinta. Me rechazaron en todos. Eso me bajó el ánimo por un tiempo. Luego adopté una gata. Sé que suena pequeño después de todo lo que pasó, pero necesitaba algo que amar y cuidar cuando José también se fuera. Aunque, para ser honesta, creo que mi gata está convencida de que ella me adoptó a mí. Mis padres volvieron a contactarme. Esta vez no gritaron, solo querían hablar. Se veían cansados, más viejos de lo que recordaba. Mi hermano y mi cuñada estaban divorciándose. O al menos en proceso de hacerlo. Después supe que mi hermano fue arrestado otra vez. Había entrado de noche a la casa de mi cuñada y ella se encerró en su habitación para llamar a la policía porque tenía miedo de que le hiciera algo. Mis padres no pagaron la fianza esta vez, no. Pregunté por qué, ya no quería formar parte de ese desastre. Mis padres pidieron ver a José y me negué. Les expliqué por qué. Les dije muchas cosas que llevaba años guardando. Esta vez no discutieron, solo escucharon y se fueron. Mi cuñada no preguntó por sus hijos ni una sola vez. Mi hermano tenía una orden de alejamiento y no podía acercarse a mí ni a los niños. Eso no borraba el miedo, pero al menos ponía una frontera clara entre él y nosotros. Y poco a poco, de una forma triste pero necesaria, todo empezó a cerrarse. Capítulo 8. El cierre. Esta será la última actualización. Durante meses recibí mensajes de apoyo, consejos, ayuda y palabras que me sostuvieron cuando sentía que no podía más. No respondí a todos, pero leí muchísimo. Escribir la historia me ayudó a no sentirme sola. Me permitió ordenar el miedo, la rabia y la tristeza, cuando mi vida parecía haberse partido en 2. Hoy, Lu está prosperando. José también se fue con su nueva familia y está adaptándose. Ambos tienen mi número. Los 2 saben que, si algún día me necesitan, voy a estar ahí. Pero ahora necesito volver a mi propia vida. Quiero concentrarme en mi salud, en moverme más, en bajar de peso, en mis cursos de análisis de datos, en mi escritura y tal vez en autopublicar algún día. Tengo 29 años. Quiero viajar. Quiero trabajar en mí. Quiero descubrir quién soy cuando no estoy apagando incendios familiares. Los niños están a salvo, están cuidados. Sobre todo, están siendo amados. Eso es lo más importante. No diré que todo terminó perfecto. Una historia como esta no tiene un final completamente limpio. Hay heridas, hay pérdidas y hay vínculos que quizá nunca vuelvan a ser los mismos. Pero, dadas las circunstancias, este es el final más feliz que podíamos tener. Lu tendrá una familia que la escucha. José tendrá la oportunidad de empezar de nuevo, sin cargar con los errores de sus padres. Y yo tendré que aprender a soltar sin sentir que estoy abandonando. No haré más actualizaciones sobre ellos. Este capítulo queda cerrado. Tal vez algún día, cuando sean mayores, encuentren estas palabras y entiendan cuánto luché por ellos. Por ahora, solo quiero que sean felices. Y por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente podrán serlo.